Sí, señor. Mauricio Hernández es el fundador de Transparencia en el Deporte. Es una organización que trabaja sobre la reflexión que se quiere hacer sobre cómo se protege la integridad de una actividad que está pues en el día a día de los ciudadanos, pero en donde vemos que hay una serie de factores que podrían afectar dicha integridad. Mauricio, buen día. Qué grato tenerlo con nosotros en este diálogo aquí con Ecos 1360 Radio Digital. Y cuéntenos un poquito cómo es esa reflexión que hacen desde Transparencia en el Deporte, en el sentido de que, pues, muchos de los patrocinadores que están detrás de los deportes nuestros, entre ellos el fútbol colombiano y muchas de las actividades, pues están patrocinados por casas de apuestas en donde hay una serie de intereses económicos que muchas veces priman sobre el mismo deporte. Hablemos y empecemos por ahí esta conversación. Bienvenido. Bien, Juan Antonio, gracias por la invitación. Bueno, diríamos que la discusión va un poco más allá de las apuestas y tiene que ver es con la integridad del deporte. Si entendemos la integridad del deporte más allá de lo que pasa dentro de la cancha, del terreno de juego, del escenario deportivo. Porque la integridad no solamente tiene que ver con la conducta de los atletas y de los jueces, sino también de sus dirigentes, de los eventos que ocurren alrededor y de todo lo que pasa alrededor de la actividad deportiva tal y como la entendemos. Sin embargo, cuando ponemos el foco en el tema de las apuestas, lo que encontramos es que en los últimos 20 años, algo que parecía un fenómeno informal y algo que parecía una actividad aislada en el deporte se ha apoderado y se ha tomado por completo no solamente el deporte profesional, sino también el deporte amateur y cualquier tipo de deporte del que estemos hablando, hasta el lanzamiento de dardos, si es que eso se puede considerar un deporte. Entonces, básicamente lo que se genera son, o lo que va, digamos, en contra del deporte tal y como lo conocemos, es de transformar una actividad que por esencia debe ser incierta y es el resultado de una actividad deportiva. Lo que esperamos es la incertidumbre en la actividad deportiva, es transformar un fenómeno en un espectáculo, en algo predecible. Si el deporte pasa a convertirse de una actividad incierta a una actividad predecible o una actividad tan susceptible de ser corrupta por agentes internos y externos, pues todo lo que a nosotros nos gusta, los valores, lo que genera el deporte como actividad social, va a quedar absolutamente desdibujado. Entonces lo que está en juego no solamente es la integridad del deporte, sino la credibilidad, el potencial que tiene el deporte como actividad educativa, como una actividad promotora de valores, sino también los altos patrones de adicción que tienen, por un lado, los jóvenes atletas y por el otro también las personas que están afuera. Es indeseable, pero es lo que está ocurriendo y es deportistas apostándose a sí mismos y sobre todo más jóvenes en ligas desreguladas. Todo esto estaba acompañado además por un patrón de inacción institucional deliberada. ¿Qué significa la inacción institucional? Que ¿cómo puedes esperar que las federaciones deportivas investiguen o denuncien este tipo de corrupción cuando son sus mayores patrocinadores? Esto hace que sea mucho más complejo. Si le sumas a esto la intervención de redes internacionales de crimen organizado, muchas de ellas en Asia, eh, haces que el problema sea mucho más complejo porque tampoco hay una armonización en la regulación y en la colaboración
judicial entre los países. Unos países adoptan unas normas, otros otras. Tú puedes estar en Macao, donde las apuestas son ilegales en una parte y pasas la calle y son legales en la otra. Entonces, esto hace que sea mucho más complejo. Repito, hoy en día también la velocidad de las transacciones financieras hace que el problema no solamente sea complejo, sino que sea mucho más difícil, no solamente de rastrear, sino de terminar. Entonces creo que he puesto la luz en varios temas y pues bueno, conversemos, Juan o Andrés. Mauricio, ¿qué tan difícil, o creo que, yo no sé si ya sea imposible, que este tipo de actividades como las apuestas, que en este caso ya son legales, porque son unas marcas registradas, son unas empresas que pagan sus impuestos, pues se les prohíba salir, se les prohíba entrar al deporte. Y lo digo porque finalmente hace algunos años el cigarrillo y el licor eran los que patrocinaban el deporte. Inclusive hoy en la legislación nacional parte de los recursos por venta de tabaco y licor van a las arcas de las ligas deportivas para mantenimiento del deporte y para realizar las diferentes actividades. Yo no sé qué tanto se pueda llegar allá y pues teniendo en cuenta que eso es un tema netamente local, pues uno internacional como las apuestas creo que va a ser imposible. ¿O de qué manera se podría regular ese tipo de cosas? Es que aquí estaba haciendo yo como una especie de recuento. En Colombia teníamos un patrocinio, por ejemplo, para el vecino del equipo nuestro, el Once Caldas, que se llegó a llamar Cristal Caldas precisamente porque era patrocinado por la licorera de Caldas. Pero la empresa privada parece que se quedó en veremos, sobre todo la industria, y tuvimos equipos como el Cocorico Tolima, el Barta Caldas, el Costa Azul Pereira, el Junior Colinos, en fin, tantas marcas que estuvieron allí, pero que se retiraron finalmente de estos eventos y no sé por qué sea la razón. Bueno, ahora tenemos la Liga Betplay Uh y, -huh. y vemos Ahí era la Liga Mustang, ojo, esa está buena porque era la Liga Mustang que era patrocinado con cigarrillos. La Copa Mustang, sí, señor. Sí. Sí, entonces yo diría Andrés, que el asunto se puede entender desde diferentes niveles. Lo que tenemos ahora es que las apuestas legales e ilegales han cooptado todo el espectro deportivo, desde el deporte profesional de más alto nivel, como el campeonato del mundo, hasta, hasta los torneos locales, infantiles, lo cual es absurdo, pero así es. Entonces, lo que dice uno de los expertos internacionales sobre el tema, que se llama Declan Hill, él tiene un par de libros que han sido best sellers. Uno de ellos se llama The Fix, Crimen Organizado y Fútbol. Él expone en este libro, que además no es nuevo. Mira que este libro se publica en el 2008 o 2009. Yo lo tengo aquí como uno de mis referentes. Él expone cómo en el campeonato del mundo, en el palco principal donde están las autoridades deportivas y civiles del mundo, enseguida el presidente de la FIFA está el jefe de la mafia rusa, producto de una investigación que él estaba haciendo sobre la magia en el hockey canadiense. Él decía, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo están infiltrados estos personajes en los círculos del deporte internacional? Entonces aquí quiero anotar un dato, poner un dato, Andrés, a lo mejor para ponerle complejidad y no para resolver la pregunta. Y es que lo que ha observado Declan Hill en sus investigaciones es que el amaño de partidos no tiene que ver en absoluto con la cultura, porque aquí podríamos decir, sí, es que
es que los colombianos somos así, o los latinoamericanos somos así, o en África son más corruptos, o esto es un asunto de los países pobres. No, una de las grandes conclusiones a las que ha llegado Declan Hill es que en todas las ligas y en todos los deportes donde hay condiciones de inequidad y donde hay injusticia, se abre una ventana para que los deportistas se corrompan de manera muy fácil y muy sencilla. Si a los jugadores no se les paga, si no tienen garantías laborales, si los árbitros no tienen una formación adecuada, si no tienen tampoco unas garantías salariales y laborales, son sujetos susceptibles de ser corruptos. Es lo que ha venido ocurriendo y es lo que va a seguir ocurriendo. Esto en el deporte de alto nivel. Lo otro es que el deporte aficionado debería conservarse o debería preservarse como deporte aficionado, ¿ya? Pero lo que hemos visto es que las apuestas, repito, legales e ilegales, se han ido apoderando de una debilidad institucional, lo cual ha sido la forma como se organiza el deporte. Yo creo que Juan tenía una pregunta. Sí, señor. Pues con respecto a esta reflexión que hace el escritor, a uno pues le surgen entonces enormes dudas, porque si lo que hay es desigualdad en los distintos torneos, cuando usted ve lo que vale la nómina del Real Madrid o del Barcelona frente a lo que vale la del Real Betis o del Valladolid, pues usted ve las profundas desigualdades y lo ve aquí en el fútbol colombiano también con los equipos como el Junior o el Nacional frente a equipos como la Equidad o el Once Caldas o el mismo Deportivo Pereira. Entonces, si están hablando de desigualdades, creo que son demasiado evidentes lo que estamos viendo en el mundo. Pero lo que usted plantea como reflexión sobre la integridad me parece muy provocador, porque es que estamos viendo que no son solo las apuestas están apareciendo ahí como patrocinadores de muchos de los deportes, pero lo que usted está también dejando entrever es que alrededor del deporte competitivo lo que hay también es una intencionalidad de economías ilícitas dedicadas al lavado de activos, dedicados a otro tipo de negocios, los de la mafia rusa, los de la trata de personas, los del comercio de armas, que terminan utilizando el deporte para blanquear capitales y para tratar de legalizar esos dineros que surgen de actividades oscuras. Así es, Juan Antonio. Han encontrado una debilidad estructural e institucional en el deporte organizado, profesional y aficionado. Es la combinación perfecta. O sea, es la combinación perfecta. Encontrar unos actores que desarrollan una actividad mediática altamente popular, una actividad de masas como lo es el deporte, que tiene muchas debilidades estructurales, que tiene problemas de organización, que tiene informalidad en la gestión, han encontrado allí el escenario perfecto para infiltrar lo que tú estás diciendo, economías ilegales y redes de crimen organizado que utilizan esta plataforma precisamente para corromper la actividad y para lavar dinero. ¿Dónde se pone la línea entre si una apuesta es legal o ilegal? Ellos han encontrado allí un terreno excelente, no solamente para lavar dinero, sino para corromper a los actores del sistema. Yo pienso que las apuestas en sí no son el enemigo. El problema es el crecimiento desregulado. El crecimiento desregulado y la falta de transparencia también en la gestión financiera del patrocinio que las casas legales hacen a las federaciones deportivas desde el más alto nivel y de ahí para abajo. Hay otro problema adicional con el tema de las apuestas y es lo que se conoce como el spot fixing. El término internacional es match fixing y match fixing es arreglo de competencias o arreglo de partidos. Recordemos que en algunos deportes no son partidos, sino competiciones deportivas, unas más fáciles de corromper que otras. No sé si habían pensado en el fenómeno de
qué tan fácil es corromper un combate de boxeo o qué tan fácil es corromper un partido de tenis. Pero el fenómeno que tenemos ahora, un fenómeno adicional, es el del spot fixing. Y el spot fixing es el arreglo de asuntos específicos. Por ejemplo, ¿a qué minuto hay una falta? ¿Cuándo aparece una tarjeta amarilla? ¿Cuándo aparece el primer córner? ¿Quién va a ser el primer expulsado? ¿Cuándo hay un penalti? Esto hace que sea relativamente más fácil o que convierta más vulnerable el deporte de ser corrupto, en donde ya no tienes que corromper a todo el equipo, al entrenador, sino un jugador, un juez, un par de jugadores pueden generar que ocurran estos hechos, los cuales son susceptibles de apuesta y pues se genera lo que se genera. Ahora, esto también ha traído el crecimiento de una industria adicional, que es lo que yo llamo la industria de la integridad deportiva. Y es claro, entonces los gobiernos dicen, hay que generar más educación. El comité, la federación va a decir, las federaciones van a decir, sí, es que los deportistas se corrompen porque no saben o porque no tienen información. Realmente no lo hacen porque no hayan recibido capacitación, sino porque tienen condiciones de trabajo injustas o porque no tienen cómo subsistir. Porque por un lado deben rendir deportivamente, pero por el otro tienen una vida también que sostener. Entonces se vuelven presas fáciles. El problema, insisto, no es la llegada de las apuestas, sino el crecimiento desregulado, los conflictos de intereses que hay en el deporte federado por el otro. Yo diría que la falta de educación también, pero una educación sin regulación y sin monitoreo se convierte también en una fachada, en un moralismo sin ningún tipo de impacto que tampoco tiene sentido. Y eso me refería con la industria de la integridad. Sobre todo en Europa y en los Estados Unidos han aparecido empresas especializadas en identificar patrones ilegales en las apuestas, que de un momento a otro todos empiezan a apostar por el más débil, digamos, o se empieza a apostar de manera sospechosa por un penalti, por una expulsión, un minuto. Estos patrones pues hacen que se desplieguen unas investigaciones y que en ocasiones pues no, digamos, no se paguen esos premios. Pero el problema ahora no es si el deporte está siendo arreglado o no, sino cuántos deportes están ocurriendo las 24 horas del día y cuántos están siendo manipulados. Entonces, esta industria también se ha especializado, por un lado, en identificar estos patrones de apuestas, pero por el otro también se han especializado en desarrollar capacitaciones, cursos, conferencias, eventos, en los cuales, desde mi punto de vista, se va desviando el foco de atención, porque el foco de atención, repito, no está en si los deportistas tienen educación o no, si los árbitros han recibido cursos o no, sino que el foco está en la debilidad estructural y en los conflictos de intereses que tienen las federaciones deportivas y diría yo también que el silencio institucional, porque, a ver, nosotros en Colombia tenemos un ministerio que está facultado para investigar, para hacer control y vigilancia, pero lo hace de manera muy tímida, en un silencio que desde mi punto de vista es un silencio cómplice. Mauricio, le queda a uno como de todas estas reflexiones, pues otra pregunta y diría uno que esto casi que es completamente incombatible. Y lo digo porque es que hace exactamente un mes tuvimos la elección del Papa y en las casas de apuestas apostaban por el Papa. ¿Quién iba a ser el Papa? Y pues yo no creo que hasta el conclave hayan tenido acceso para manipular ese tipo de cosas, porque pues ahí había apuestas de 10-1, de 2-1, de no sé qué, una cosa rarísima. Pues si eso pasa en ese tipo de situaciones, yo no sé si es más bien por el momento, por el foco que tenía de la atención de la gente, que esas casas de apuestas pues se atrevieron a hacer ese tipo de cosas. Y eso mismo me imagino yo que ocurre con los deportes. Claro, con
con el problema de que no, y va a seguir haciendo, ¿cierto? Las elecciones políticas, el problema en el deporte es lo que hemos venido hablando y es la debilidad estructural, las inequidades que ocurren dentro de los mismos deportes, la vulnerabilidad de los deportistas. Para ninguno de nosotros es un secreto que, que nuestros deportistas, especialmente en Colombia, muchos provienen de entornos sociales y económicos muy vulnerables, que los hace presa fácil de agentes que están corrompiendo la actividad deportiva para favorecer lo que Juan Antonio nos mencionó ahorita, el lavado de activos y el tráfico de una gran cantidad de una actividad criminal, que además es global, Andrés. Es que no sé si ustedes recuerdan, en el 2022 en Bogotá fue capturado un ciudadano ruso que estaba encargado de reclutar personas naturales para que hicieran apuestas en el sistema legal, pero ellos hacían parte de una red criminal que estaban lavando dinero en redes ilegales e ilícitas. Entonces, parece imposible separar esa mezcla tan complicada. Y repito, el deporte se convirtió en el escenario perfecto para estas redes y para estas redes criminales para corromperlo. Y repito, pues hasta ahora no hay mucha acción institucional, y la acción institucional que uno ve es más bien, yo lo veo como unos distractores frente al problema real que hay detrás de ello. Juan. Mauricio, canales de televisión deportivos 24 horas, transmisiones de internet que simultáneamente se pueden ver en cualquier lugar del mundo, en el sudeste asiático, en Europa, en Norteamérica, y deportes que, como usted bien lo dice, van desde los más reconocidos hasta el ajedrez, hasta el tiro de dardos, y pues incluyale hasta la elección del Papa. ¿Cómo se controla una industria millonaria donde hay tantos intereses en juego, pero en donde además a veces es tan difícil como marcar diferencia con respecto a los orígenes de los capitales que se están invirtiendo allí? Bueno, la fórmula de solución todavía no la tenemos. Hay ejemplos de buenas prácticas. Hay una convención internacional que es la Convención de McCollin, que busca que los estados se suscriban a esa convención y adapten su regulación para facilitar la colaboración en este problema. Entonces, sí hay una luz al final del túnel. Lo que se recomienda, al menos desde la teoría, al menos tiene que ver con una educación sistemática y obligatoria. Repito que sola no hace nada. O sea, es como hacer campañas para la prevención del consumo y si la policía tampoco hace nada y si tampoco hay castigo, lo mismo pasa, o sea, va a pasar de que si no hay castigo, si no vemos acciones eficaces contra el incumplimiento de la norma, pues no hacemos nada con educación. Pero la educación es uno de los pilares. El otro es una transparencia financiera entre los clubes y las casas de apuesta. Lo tercero es tener órganos independientes de vigilancia. Lo que observamos muchas veces es, bueno, vamos a conformar una comisión que investigue el problema de las apuestas, y quienes están sentados en la mesa investigando y tomando las decisiones son las personas que se benefician de los patrocinios o quienes tienen conflictos de interés. Entonces no van a investigar ni van a encontrar nada. El cuarto es la adopción de convenciones internacionales como la Convención de McCollin, que busca precisamente que haya una armonización legislativa y una cooperación internacional. Y por último, una tecnología de monitoreo en apuestas. Esta tecnología viene suministrada por organizaciones que ya hacen muy bien la tarea, que saben cómo hacerlo,
y que podrían dar datos específicos y concretos que faciliten la investigación y la sanción. Pero como lo vemos en Europa, que llevan muchos más años con este problema identificado, hay mucha investigación académica, pero también en criminalística, el asunto todavía es un gran problema. O sea, todavía siguen existiendo patrones de sospechosos de apuesta en la actividad deportiva. El año pasado, Sportradar, que es una empresa que se encarga de esto, reportó más de 1.500 partidos en Europa, partidos sospechosos, con patrones sospechosos de apuestas. Entonces, repito, aquí el problema es un problema existencial para el deporte, el cual hace que el deporte se nos convierta más en entretenimiento y en arte, como un teatro, que en la actividad deportiva tal y como la conocemos hasta ahora. Pues Mauricio, de verdad bien interesante este tema y creo que nos queda mucha tela de dónde cortar, pero de verdad muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio Digital, y seguro que más adelante volveremos en otra oportunidad para seguir indagando sobre este tema tan interesante, porque aquí quedan muchísimas preguntas. Por ejemplo, una hacía abuelo de pájaro, que tiene que ver con esa adicción por los juegos de azar, de suerte de azar, que eso me imagino que también debe ser explotado en esas mismas condiciones. Así que Mauricio, señor. Añádale otra, ¿cómo se cubren y se tapan con la misma cobija? Usted recuerda hace unos meses la salida inesperada de un jugador del Deportivo Pereira, nadie dijo las razones, tenía incluso hasta un buen rendimiento en la cancha, y después se supo por debajo de cuerda, porque nunca hubo un pronunciamiento oficial, que era porque estaba comprometido en el arreglo de partidos. Entonces, mire esas cosas. Yo creo que lo de hoy fue solo un tema de provocación. Ahí sembró unas cuantas semillas, Mauricio, para que las abordemos en futuras emisiones aquí en Noticias Ecos 1360 Radio Digital. Mauricio, gracias. Muy buen día y feliz puente festivo. A ustedes muchas gracias por la invitación.